Ventura, la mañana. El Pleno del Cabildo aprobará previsiblemente esta tarde el Plan Estratégico de Ayudas para la Conservación y Difusión del Patrimonio Cultural, un importante documento sobre el que ahora ahondamos con el consejero del área, Juan Jiménez. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, cuéntenos cuáles son las líneas estratégicas en las que se fundamenta este plan, que esperemos que hoy tenga la luz verde, ¿no? Sí, bueno, desde hace bastante tiempo, por cierto tiempo al menos, estamos trabajando en la posibilidad de establecer una línea de ayudas a la subvención para la protección y restauración de bienes de interés cultural o elementos que, no habiendo sido incluso declarados BIC o bienes de interés cultural, tengan un valor importante como para entender que deben ser protegidos y restaurados. En tal sentido, entendemos que objetivos como, por ejemplo, el fomento de la creación y la difusión cultural, pues favoreciendo la publicación de obras de creación literaria, por ejemplo, y de investigación histórica y cultural, o el fomento de la conservación y restauración del patrimonio histórico insular, o la conservación y restauración del patrimonio histórico también, ya sea de la titularidad que sea, son objetivos que debemos tener muy en cuenta. Para ello, pues esta tarde, efectivamente, como bien has dicho, llevaremos al Pleno el plan estratégico de subvenciones en materia de patrimonio cultural del Cabildo, que recoge 5 planes de actuación. Entre ellas, subvenciones a propietarios de inmuebles que se han sido declarados BIC, ¿verdad? ¿Cuánto se podría obtener y qué requisitos se deben cumplir? Los requisitos que se deben cumplir, aunque eso lo establecerán las bases, no el propio plan estratégico, tienen que ver mucho con los valores que cada elemento atesora, es decir, ya sean históricos, culturales, etnográficos, arqueológicos, de orden arquitectónico civil, religioso, industrial, militar, en definitiva, todo aquello que sea susceptible de ser protegido, teniendo muy en cuenta también lo que establezcan los planes municipales los catálogos municipales de protección, ¿no? Que muchos ayuntamientos están empezando a hacerlos también con ayuda del Cabildo. ¿Y este plan establece esas ayudas a los ayuntamientos también para esta elaboración de los catálogos? Claro, es que le corresponde a los ayuntamientos hacer los catálogos por lo que establece la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, ¿no? En tal sentido, nosotros incluimos también en una de las líneas de actuación pues una ayuda a los ayuntamientos vía convenio para que puedan realizar esos catálogos arquitectónicos que son absolutamente necesarios para que el Cabildo no tenga que actuar de oficio, por ejemplo, como han hecho en alguna ocasión, sin ir más lejos, tratando de requerir la anulación de una licencia urbanística, por ejemplo, que haya concedido un ayuntamiento, desde nuestro punto de vista, absolutamente prescindible. No solo prescindible, sino innecesaria, porque puede hacer daño a algún elemento que es susceptible de ser protegido por esos valores de los que estamos haciendo referencia, ¿no? Consejero, ¿y estas ayudas, por ejemplo, para incentivar a los propietarios de este tipo de inmuebles, van a ser suficientes o no se va a poder frenar un poco el ansia de especulación que invita muchas veces a no declarar algo, a no proteger un inmueble, mejor echarlo abajo y sacar más rendimiento al terreno, ¿no? Hombre, eso es un riesgo palpable y que no debemos desdeñar. Por eso precisamente son absolutamente necesarios los catálogos arquitectónicos de los ayuntamientos, que muchas veces se hacen en virtud del inventario, de los inventarios que obran en poder de la Consejería de Patrimonio Histórico del Cabildo, y que a su vez también forman parte como anexo del Plan Insular de Ordenación de la isla. Con esas herramientas, con esos recursos documentales, es mucho más fácil y garantista poder ofrecer una protección a todos estos edificios, elementos, espacios, patrimonio tangible e intangible, en definitiva, todo lo que nosotros entendemos desde el Cabildo que se debe proteger, también amparados en la propia Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, que está
O sea, que marca un poco las directrices, ¿no? O el sentido. Sí, y que le quería decir, perdón, que estamos esperando que antes de que finalice esta legislatura se apruebe su reforma y que establece algunos cambios importantes, sobre todo en lo que conlleva de competencias de los cabildos que tendrían contempladas más, pues más potestad para poder establecer criterios de protección en el ámbito de sus islas. Aquí en este punto le tengo que preguntar por Tindaya. Es pregunta obligada, consejero. Yo sé que no es una pregunta fácil, pero no, para mí no supone ningún problema. Usted siempre se ha manifestado a favor de esa protección de la montaña total, ¿no? Y en contra del proyecto de Chillida. ¿En qué punto estamos ahí en cuestión de patrimonio? Si realmente con esta ley de patrimonio a nivel regional, si se aprobara la ley de la comunidad, el Cabildo realmente podría tener la potestad suficiente como para blindar Tindaya. El Cabildo tiene esa potestad sin duda alguna. De hecho, a pesar de que yo desistí de formar parte del patronato de defensa del proyecto de Chillida por razones de conciencia, entiendo, ¿no? Objeción de conciencia, como antes era el servicio militar, bueno, pues también puede ser el no formar parte de esta comisión, sí. Y de coherencia de actuación, lógicamente. Tengo para mí que, en virtud de los últimos acontecimientos y del retraso absoluto, creo que vamos a tener suerte, que ahí no se va a hacer nada. Por las noticias que tengo, no hay mucho interés en poder afrontar una actuación, una inversión de ese calado para una empresa que bueno, luego lo rentabilizaría con la explotación durante muchos años, pero es un riesgo, lógicamente. Hay un riesgo palpable, incluso constatado por Fernández Ordóñez hijo y por el hijo del autor, el hijo del escultor, Luis Chillida, que establecen que no había ni siquiera garantías al 100% de que el entramado que debería sostener la cúpula pétrea de esos cubos aguantara, ¿no? Aguantara el peso terrible de tantas toneladas. Ni siquiera con la tensión de esos cables de acero que ellos que el proyecto inicial establecía que podía sostenerlo. Me da la impresión de que eso no va por buen camino, lo cual es una buena noticia para los conservacionistas como nosotros, ¿no? Consejero, 9.000 euros también al Colegio de Arquitectos de Fuerteventura para colaborar en trabajos sobre arquitectura tradicional. ¿Puede concretar un poquito más este aspecto? Nosotros también tenemos algunos acuerdos con el Colegio de Arquitectos, con la demarcación del Colegio de Arquitectos en Fuerteventura, en el sentido de que también colaboran con nosotros en estos convenios con los ayuntamientos para establecer los catálogos arquitectónicos, y desde ese punto de vista pues llevamos a cabo también algunas otras colaboraciones como la que usted establece y que les marcamos a ellos que nos sugieran cualquier tipo de actuación, siempre y cuando se sujete a lo legalmente establecido, ¿no? En la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias y en las normas subsidiarias que establece para los ayuntamientos y para el propio Cabildo. Consejero de Cultura Patrimonio, Juan Jiménez, un placer hablar con usted, permitirnos conocer más este plan estratégico de ayudas para la conservación y difusión de patrimonio cultural, y le invitaremos próximamente para hablar ya desde un tema un poquito más político, ¿no? Esa candidatura que encabeza a la alcaldía del Ayuntamiento, a la alcaldía de Puerto del Rosario por parte del Partido Socialista. Juan Jiménez, un placer, muchas gracias, buen día. El placer es mío, buen día.